Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes. De 3-3, la gobernadora de Puerto Rico batea de 3 con relación a sus nombramientos. Retira el nombramiento de Jerome Garfer. Vamos a hablar sobre ese asunto. ¿Dónde está Tomás Rivera Chats? Se fue para Washington, también viajando como la gobernadora. Por lo menos eso dice en una publicación en su muro. Y definitivamente todo lo que queda. ¿Quiénes son los ganadores hasta el momento? El Partido Popular se anota una desde su portavocía. Y cómo queda también el Partido Independentista, que Juan Dalmau salió dando unas líneas en un comunicado de prensa sobre lo que significa lo que ha ocurrido con Jerome Garfer como el nominado designado al Departamento de Estado. Vamos a hablar de la muerte de Pepe Mujica y lo voy a dejar para el final, porque quiero terminar precisamente con lo que entiendo es la idea de quien fue José Pepe Mujica, presidente de Uruguay, senador o diputado de esa nación, y un guerrillero que estuvo detenido, preso, sobre 20 años, precisamente por lo que creía. Vamos a hablar sobre Pepe Mujica. Son dos temas, básicamente, los que vamos a tocar esta tarde. Y como siempre les digo, antes de ir a ustedes, pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo. Florence Ramos está por ahí, llegó primero. Iris Minerva Elías, saludos desde Michigan. Ay, qué frío. Aixes Camilo, Carles Baratá, Sandra Infanzón, Edwin Alejandro, Vivian López, Mildred Lozada. Siempre Maribé Martínez por ahí, Irving Maldonado, Heidi Ramírez, Tito Crespo, Víctor Cruz, Adalberto, Víctor Lozano, Sheila Concepción, Ivette Cardalda, Nereida Ramos, Efraín Borrero, Nicolasa, saludos. Rafael Avilés, José Rodríguez, Lisset de León, Norma Rodríguez, Adalberto, Judith Nach, vuelve por ahí. Oye, están pegados desde esta mañana. Wilma Fontán, José Rodríguez, Florence, que llegó primero, en todo caso de 3-0, o ser ponchada. Aixes Camilo, el presidente Bochero, Adalberto Ramos, Politán en las suyas en el defalco de la chequera del pueblo. Ay, bendito. Ilka Hernández de Cibones también está por ahí. Ivonne Padua. Bueno, vamos a hablar de lo que definitivamente es el escándalo de esta semana para la administración de Jennifer González. Yo creo que Jennifer González, cuando yo digo de 3-3, definitivamente es ponchada, como bien dice Florence. Y es lo que a todas luces deja ver Jennifer González en un problema de gobernabilidad, como bien señaló Juan Dalmau, y de alguna manera lo señaló también el presidente del Partido Popular y virtual candidato a la gobernación, Pablo José Hernández. Yo creo que
lo que hizo Jennifer González al retirar el nombramiento sigue siendo problemático por las palabras y lo que dijo después de que tuviéramos las últimas 24 horas, porque a las 3 de la tarde de hoy se cumplieron 24 horas, desde que en horas de la mañana se estableció lo que venía estableciendo desde el pasado domingo, lunes en la mañana, realmente desde ayer por la mañana, viernes, perdón, el presidente, el portavoz de la minoría en el Senado, Luis Javier Hernández. Y es que no cumplía con el domicilio de residencia de haber vivido en Puerto Rico por los pasados 5 años, Arthur Garfer. Y cuando la gobernadora escoge hacer un comunicado de prensa desde donde está, desde Maryland, para decir que Arthur Garfer va a retirar su nombramiento porque ya le notificó el Senado que entienden que no tiene la posibilidad de pasar, la gobernadora escoge una fraseología que no da lugar a dudas de establecer que la gobernadora, a pesar de que está retirando el nombramiento, le dice a los puertorriqueños que designó al general Arthur Garfer a la posición de secretario de Estado con la firme convicción de que cumple con todos los requisitos del puesto y que podía aportarle a Puerto Rico con sus relaciones en el Congreso y en la Casa Blanca. La gobernadora también trae una línea de que todos saben que mi posición de respeto y admiración con todos los puertorriqueños que han dedicado su vida a la defensa de nuestra nación americana en todo el mundo. La gobernadora no hace otra cosa con esa línea que tratar de congraciarse, diciendo que el Senado de Puerto Rico no quiso pasar juicio sobre un nombramiento que era de este defensor de la nación estadounidense, apelando una vez más al sentimiento de estadistas que tienen aquellos que rajan la papeleta sin mirar atrás. La gobernadora incluso miente en este comunicado, porque la gobernadora sabe o debió haber sabido, como dicen los abogados, que Arthur Garfer no cumple con los requisitos que establece la Constitución debe tener la persona que vaya a ser secretario de Estado, que es un requisito de residencia por los últimos 5 años. E insiste en decir que cumple con todos los requisitos. Falso. La gobernadora insiste, como niña que está ensimismada, pero una niña se supone que no tiene la madurez para atender asuntos y poder estar clara y salir de ese ensimismamiento. Pero la gobernadora de Puerto Rico tiene 49 años, entiendo. La gobernadora de Puerto Rico juró respetar la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos. Y no se lo dice solamente Tomás Rivera Schatz. Tomás Rivera Schatz tiene el problema hoy de que tiene que decir que quien le dijo esto al Senado de Puerto Rico fue precisamente el que una vez corrió para ser candidato por el Partido Popular y perdió en primaria, Luis Javier Hernández, hoy portavoz de la minoría en el Senado. Ese fue el que dijo que realmente, como portavoz de su delegación, esa era la posición que no cumplía y que tenía que retirarse. Y aquí nadie le hizo mucho caso el viernes a esa nota. Yo creo que fuimos los primeros que lo trajimos y estuvimos discutiendo el asunto por razón de lo que se discutía incluso en las redes sociales, de que se estaba inventando el Partido Popular un requisito de domicilio. Ahí está la Constitución de Puerto Rico. Y no le quedó de otra a Tomás Rivera Schatz que atender esa situación y decir si no cumple, no cumple y lo voy a colgar. Ayer, después que pasaron 3 días. Por eso cuando Tomás Rivera Schatz le dice a la gobernadora, después que bajó la certificación de Florida de la Comisión Estatal de Elecciones en Puerto Rico,
que de hecho todavía no tengo información oficial de si en efecto la Comisión Estatal determinó que no ha votado del 2012 en adelante. Sé que en el 24 no votó, pero yo no me voy a dejar llevar por Notipalma, que dijo a toda boca de jarro que supuestamente no había votado. Yo estoy esperando que la Comisión Estatal baje con un comunicado y diga en efecto a la certificación que pidió el presidente con relación a si votó o no. Esta es la determinación. Cuando eso baje, lo traemos. Así es que la gobernadora, el presidente del Senado, cuando le dice a la gobernadora, esto es lo que hay, esto es lo que tiene que pasar. Y sobre todo se burla de la oposición política, hablando de que traigan la evidencia, de que él sí que está pidiendo la evidencia. Perdónenme, pero si la evidencia era la interpretación de la Constitución, y no se supone que Tomás Rivera Schatz es abogado y un ex fiscal. Pues él, como lo hizo la delegación del Partido Popular, pudo haber hecho lo mismo, pero no. Había que esperar. Y él quería que le dieran la certificación, pues ahí la tiene. Entonces, ahora sí, hay que sacarlo. Porque nosotros le servimos al pueblo, le dijo en la última comunicación a la gobernadora, agradeciéndole que haya retirado el nombramiento. Yo no sé si ellos lo saben, pero aquí está embarrado cualquier liderato del Partido Nuevo Progresista, desde Tomás Rivera Schatz, desde la gobernadora de Puerto Rico hacia abajo, que haya apoyado esta nominación como la apoyaron. Porque no podemos olvidar que Tomás Rivera Schatz dijo que ese era el mejor nombramiento que se podían haber inventado en la fortaleza. Y aquí está. Y ahora recibo una comunicación que lo menos que ha dicho Arthur Garfer es que son unos politiqueros, oigan esto, que los que hicieron que él no fuera el secretario de Estado son unos politiqueros. Y voy a leerlo porque es que la verdad es que una pensaría que no, que esta gente no van a decir eso. Distracciones políticas fueron los que derrotaron su nominación. Insisten que cumplía con los requisitos, es decir, tiene el comunicado de la gobernadora y los talking points de la gobernadora. Y se va a quedar, dice, en el Departamento de Seguridad Pública y creará un PAC para activar electoralmente a los veteranos y elegir funcionarios que participen del servicio militar. Ok, entonces, ¿qué quiere decir Arthur Garfer ahora? Que viene la dictadura por osmosis. O sea, que la va a sembrar creando un PAC. Fíjense esto, un secretario de agencia. Un secretario que se supone que esté libre de cualquier intervención electoral. Aquí lo tienen. Porque le sacaron lo que realmente tenía problemas para ser secretario de Estado. Estos son los team players, como dice él, por eso se va a quedar en el Departamento de Seguridad Pública. Estos son los team players del gobierno PNP, de Jennifer González y de Tomás Rivera Schatz. Estos son los que son buenos para ellos. Porque se van a inventar lo que sea para tratar de ganar las elecciones en el 28. Y yo creo que dentro de todo lo que dijo la gobernadora, que obviamente es falso, la información que trae, también es problemático para Arthur Garfer, aquí con el comisionado del negociado de manejo de emergencia. Es problemático para Arthur Garfer permanecer en el Departamento de Seguridad Pública, porque al día de hoy todavía nosotros no sabemos si en efecto Arthur Garfer violó la ley. Si Arthur Garfer aparece votando en el 2012, en el 2016 o en el 2020, Arthur Garfer violó el código electoral porque él no podía votar en Puerto Rico y también en Florida. Eso, como dije esta mañana, no estoy tan segura que si ocurrió, nos los traigan tranquilamente. Porque yo creo que Tomás Rivera Schatz tiene, obviamente, toda una intención de hacer quedar muy mal a la gobernadora. Yo no sé si
eso suponga que también se va a llevar enredado al Partido Nuevo Progresista en pleno. Pero de que va a hacer todo lo posible por seguirla haciendo quedar mal, yo creo que está clarísimo. Pero ¿hasta dónde vamos a saber la verdad? A menos que no haya alguien con una muy buena fuente en la Comisión Estatal de Elecciones que pueda certificar. Lo único que yo sé, porque hablé con una fuente de allí, es que no votó en el 2024, que todavía había problemas para saber si en efecto, después de depurar las listas, sabíamos si votó en esas otras 3 elecciones. Increíble, pero cierto. Y yo creo que si en este momento hablamos de lo que significa esto políticamente, pues me parece que es una derrota nuevamente para Jennifer González, que se jacta de que ella está invicta en la carrera electoral. Y aquí hay algo que a mí me parece importante y por eso quiero dejar para lo último el tema de Pepe Mujica. Y es el hecho de que Jennifer González habla de que ella está invicta, permanece en el mundo del entretenimiento. Ahí están los viajes. Está en este momento fuera de Puerto Rico, a pesar de la debacle administrativa y política que tiene su gobierno. Y finalmente, lo más importante, porque es lo más importante que debe ocurrir hoy para atender este asunto de dónde está el Partido Nuevo Progresista haciendo gobierno con todas las crisis que tiene Puerto Rico, es que alguien pueda llegar al poder no para servirse, sino para servirle al país. Y ahí es donde yo quiero hacer ese análisis cruzado con lo que hoy tenemos de frente ante la muerte de Pepe Mujica. Y no me parece que ni Arthur Garfer, ni Tomás Rivera Chats, ni Jennifer González, ni todos los elementos del liderato del Partido Nuevo Progresista que están hoy cerca, hoy, en la escena pública, puedan decir que tienen ni siquiera una sombra de lo que fue Pepe Mujica para el Uruguay, para Latinoamérica y para el mundo como referente político, como referente de hombre de Estado. Y en ese sentido es que quiero dejar para el final lo que me parece es importante destacar. Yo quiero hablar de 2 personas, entre ellas del propio Luis Javier Hernández, que yo creo que tiene el mérito, se puede decir, que ese asunto hoy de Arthur Garfer lo trajo él como portavoz de su delegación. Y por otro lado, lo que dijo definitivamente Juan Dalmau, cuando trata de establecer que Jennifer González no tiene al país donde se supone que lo tenga una gobernadora. En este momento, atendiendo los asuntos más críticos, que son definitivamente los asuntos de su gobierno, que no ha cumplido todavía 5 meses en el poder y tiene un problema de no tener talento para llevarlo ante la opinión pública y decir que tiene un proyecto coherente de país con las personas que va a nombrar para que hagan el trabajo de ejecutar con ese proyecto coherente. Y cuando yo digo que Luis Javier Hernández definitivamente se anotó una, pues ahí está la experiencia de tener la denuncia, aun cuando dije esta mañana, y lo repito, que me parece que el Partido Popular es lento en el asunto de manejar una denuncia como esta. Yo creo que lo fue, pero tengo que decir que lo logró. Que cuando
lo trajo a nivel del hemiciclo, lo planteó sin ningún problema, trajo específicamente de qué se trataba. Y yo creo que lo más importante que hizo ayer Luis Javier Hernández en el hemiciclo fue, en unos 7 minutos, establecer qué era lo que había encontrado en el expediente propio de Arthur Garfer como secretario de Seguridad Pública. Creo que debieron completar o deben completar la investigación de si en efecto tiene problemas con sus planillas. Porque si tiene problemas con sus planillas, no podía ser ni siquiera secretario del Departamento de Seguridad Pública. Porque eso hizo el Partido Popular con Enrique Volkers. Por los problemas que tenía con sus planillas. Que tiene razón Enrique Volkers, no fue que no las radicó, es que las radicó en cero, como si no hubiera ganado nada. Eso para que estemos en récord. Pero me parece que decir en este momento lo que dijo Luis Javier Hernández es hablar con la verdad. Hizo lo que se supone, y yo creo que los populares estarían esperando de un portavoz y de una delegación en oposición, que tantas veces hemos dicho que uno de los graves problemas que tiene el Partido Popular es que últimamente en oposición son peores que si fueran enemigos del partido intrapartido. Y en eso ustedes saben que el Partido Nuevo Progresista se une después de haberse despellejado. Ustedes pueden estar seguros que Pedro Pierluisi votó por Jennifer González. Yo creo que eso fue así. ¿Qué dijo Juan Dalmau? Que me parece que es el tercero que habla, el primero que habló y también pidió esta mañana que se retirara el nombramiento de Arthur Garfer, fue el presidente del Partido Popular. Pero Juan Dalmau dijo algo que a mí me llama la atención y no sé cómo el país lo lea. Obviamente hace una referencia de que esta es la 6ª vez, dice 5, realmente es la 6ª vez en que sale, etc. Y dice como último, Jennifer González ha dejado a Puerto Rico a la deriva, sin certeza de quién asumiría en caso de una emergencia mayor. Cada viaje sin atender primero la confección del gabinete y la sucesión constitucional expone al país a una crisis de gobernabilidad. Puerto Rico está en el abismo y Jennifer González sigue actuando como si nada. No hay excusas. Es una irresponsabilidad histórica. A mí me parece que entrar en el asunto de que dónde estamos hoy con una gobernadora ausente es importante. Y yo ahí es que pienso que no sé qué esperan unos y otros de la oposición para establecer un discurso al unísono de lo que está pasando en Puerto Rico con un gobierno del Partido Nuevo Progresista ausente desde el punto de vista del Ejecutivo, y ya vemos cómo está el Legislativo. A veces yo pienso que la implosión del Partido Nuevo Progresista viene de adentro hacia afuera. ¿Por qué razones? Yo he dicho antes que me parece que tiene que ver con la venganza de Pedro Pierluisi. Pero si hay otras razones, si las otras razones son que en efecto están arañando porque no hay fondos para robarse, eso todavía es más terrible en este momento. Pero yo pensaría que este es el momento, independientemente de las diferencias, de que haya alguien que se levante y diga, esto no puede seguir de esta manera. Y en ese sentido se tendrían que unir todos. Sabemos que todos andan como, ahora digo yo, como vacas sin cencerro, como diría Almodóvar, el cineasta español. Pero realmente estamos viviendo en un país que tiene serias deficiencias de gobernabilidad. ¿Y qué estamos esperando? ¿Y qué está esperando ese liderato? ¿Qué está esperando la gente de Proyecto Dignidad? ¿Estar velando la guira también? ¿O estar sencillamente detrás de los fondillos y de las partes privadas de la comunidad LGBTIQ? Es que lo único que les importa es eso. Por eso es que insisto que este programa termina con la voz de Pepe Mujica, porque es que en esos referentes es que tenemos que mirarnos
independientemente de las diferencias que podamos tener. Si este país no tiene un liderato que se atreva a decir, aquí hay que ponerle un coto independientemente de lo que vaya a pasar en el 2028, que todos vamos a correr como querramos correr en nuestras plataformas, en nuestras insignias, si queremos correr en insignias, etcétera. Pero, ¿dónde está la discusión de que en efecto esto es un país a la deriva? Aquí pasa algo mañana y no hay quien mande. El pobre, yo lo voy a decir pobre porque honestamente nunca he hablado con él, pero esa cara de asustado que tenía ese secretario de Hacienda cuando fue a la vista de la Comisión Total, yo no me lo quiero imaginar como gobernador interino. Y no ha pasado nada en el país. ¿Ustedes se imaginan mañana un apagón general de más de 72 horas? Con ese secretario de Hacienda, que no debe saber un divino de cómo atender una emergencia como esa. Eso es lo que a mí me parece que deberíamos estar discutiendo y que debería ser una conversación de país independientemente y de liderato político, porque están en el Senado, están en las legislaturas municipales, están, en los municipios. ¿Quién está hablando de eso? No sé. Es realmente, para mí, en este contexto de la muerte de Pepe Mujica, ¿quién trabaja para el país? ¿O es que les importa demasiado todo el dinero que van a recoger? Y hay un tema que pensé que lo había dicho y adelantado, pero se lo voy a adelantar a decir ahora, que voy a hablar de eso. Y es el caso de el inversionista depredador, como le llama María de Lourdes Santiago a los inversionistas de la Ley 22, hoy Ley 60, que hizo alegación de culpa en Estados Unidos por robarse nada más que 18 millones de dólares de inversionistas a los que engañó. ¿De dónde era? De Nueva York. Pero aquí era donde le daban la Ley 22 para que dejara de pagar contribuciones allá. Todo eso en el contexto de un país que no tiene gobernadora presente, que no hay alguien a cargo, que quien está a cargo está velando por sus intereses para que sus clientes tengan contratos con el gobierno de Puerto Rico, es decir, Francisco Domenech. ¿Y dónde está Tomás Rivera Chats? Interesantemente, ustedes saben que ayer él dijo que no se podía acostar y no podía dormir si no decía lo que decía, lo que tenía que decir sobre los background checks y todo lo que estaba pasando en la fortaleza. Pues miren, yo creo que era que estaba en el avión. Acaba hace 20 minutos, quizás media hora, de colocar esto en sus redes. Está hablando con unos congresistas por Florida, una congresista por Florida y otro que honestamente a mí el contexto de con quién habla no me preocupa. Lo que me parece interesante es que esté en Washington y no anda con su traductor, pero anda con otro traductor. Anda con Ángel Toledo, que sabemos que domina el inglés, estudió en Estados Unidos, y con otros dos senadores. Pues dice que es su agenda estadista en Washington. ¿Qué fue a hacer? No sabemos. Yo sé que en estos días estaba hablando de que supuestamente iba para Washington con relación a algo de salud. Honestamente, esto es lo nuevo ahora, que Tomás Rivera Chats se monta en un avión para hacer cabildeo en Washington, presidente del Senado de Puerto Rico, en medio de la crisis institucional que tiene el Partido Nuevo Progresista como gobierno. Pero ahí está. De hecho, ausente de la primera vista, Tomás Rivera Chats, que se dio en el contexto del proyecto que él mismo radicó para sacar del medio al Instituto de Cultura y meterlo debajo del Departamento de Desarrollo Económico. ¿Ok? Está en Washington. Y Tomás Rivera Chats, ¿cómo queda? Bueno, pues él alega, felicitó a la gobernadora, pero una felicitación de esas de la boca para afuera, diciendo que la gobernadora hizo bien en retirar el nombramiento, que se aprende de los errores. ¿Ok? La gobernadora, que debió haber aprendido antes de llegar a la gobernación, lleva 20 años mínimamente de política,
desde que fue legisladora, representante y más tarde presidenta de la Cámara. Pero ahora es que está aprendiendo a ser gobernadora. Dice Tomás Rivera Schatz en eso. Así queda. ¿Qué va a pasar con a quién van a nombrar secretario de Estado? Yo voy a decir que me parece interesante también que esta pueda ser una posibilidad. Ramón Luis Rivera, este era el candidato de Jennifer González y por alguna razón no quiso y no se quiso ir de la alcaldía, que Tomás Rivera Schatz dijo que podía ser la esposa de Ramón Luis. Él sabe que no puede ser. Ella no está en posición de asumir ese cargo. Y así se lo dijo a la gobernadora y la gobernadora lo hizo público. Así que Tomás Rivera Schatz debería estar buscando hoy el candidato, porque yo estoy segura que él tiene un candidato. Él tiene a alguien. Lo que pasa es que aparentemente no se le ha dado por toda la composición y la pared que hay desde la Secretaría de la Gobernación a la casa de la gobernadora, a la mansión donde vive la gobernadora y a la oficina. Eso parece que está vedado para mucha gente, entre otros para Tomás Rivera Schatz. Así que, gente, yo creo que estamos en ese momento súper difícil de un partido de gobierno que, independientemente que usted no sea estadista ni votó por ello, porque no es PNP, es el partido y es el gobierno que debería comportarse como gobierno más allá del partido. Porque se supone que ganó para servirle a los constituyentes y al pueblo. Pues no, eso no lo estamos viendo. Y como último tema, antes de pasar realmente al último tema, yo quiero tocar esta nota que me pareció súper interesante, que se publica hoy en el área de negocios en el periódico El Nuevo Día. Y tiene que ver con uno de los que tuvo un decreto en Puerto Rico para supuestamente ayudarnos en la economía y mantener una economía y una nómina pujante y hacer negocios que mantuvieran el nivel económico, por lo menos eso decía el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista cuando instituyeron primero Luis Fortuño y más tarde Alejandro García Padilla las leyes 20 y 22. Barry Breman es este inversionista que fue vicepresidente de una firma de inversión privada en bienes raíces, Caribbean Property Group. Hizo alegación de culpa por un millonario fraude piramidal ligado a pedir fondos para proyectos inmobiliarios que no eran suyos. Es decir, que Breman le pedía a usted, que era inversionista, mira, yo tengo todos estos negocios en Latinoamérica, incluido el Caribe, y estos son los proyectos para que tú participes de esta inversión. En Puerto Rico, Barry Breman no solamente tuvo un decreto, es que se anunció con bombos y platillos los negocios que tenía, entre otros lugares y con otros, entre otros inversionistas, con la gente de Dorado Beach. Recordemos, Dorado Beach, Federico Estuve hijo, su hija, Grupo Prisa, con Dorado Beach. Barry Breman tuvo intervención con esos proyectistas desde Condado, porque otro de los proyectos fue Paseo Caribe, hasta Dorado. Caribbean Property manejaba esas firmas de inmobiliario. También en hoteles. Ahí es que entran en el caso de Dorado Beach y lo que se conoce como el Ritz-Carlton y toda esa propiedad que se desarrolló allí. También tuvo participación ahí, por lo menos negocios. Tiene 75 años. Llegó a Puerto Rico también en la administración Fortuño, y ahora es que viene lo interesante.
en la administración Fortuño con la ley 20, realmente la ley 22 en aquel momento. Recordemos que fue en el 2012, Luis Fortuño, ley 22. Más tarde llega Alejandro García Padilla, ley 20. Hoy se fusionó en ley 60. Lo interesante de Briman es que fíjense con quién tenía lazos, o tiene lazos, porque son bien recientes también, Barry Briman. En esta foto, con el entonces comisionado residente de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y con otros de la Asociación de Constructores, como el también donante del Partido Nuevo Progresista, Alejandro Virito, presidente de una de las corporaciones de desarrolladores de desarrollos de construcción, Miguel Ferrer, el de UBS Financial, aquel que metió la mano en los fondos y en las inversiones de los fondos de retiro en la administración de Aníbal Acevedo Vilá, y que sabemos que hubo todo un tajureo y que por eso el retiro está donde está, porque invirtieron muy mal el dinero de los trabajadores y trabajadoras. Y obviamente Barry Briman, que en esa foto que ustedes ven ahí, está recibiendo un reconocimiento porque fue el desarrollador del año. ¿Y quién ustedes creen que es el otro que está al lado de Pedro Pierluisi? El secretario de la Gobernación de la Administración, Luis Fortuño, el ex secretario del Departamento de Trabajo y quien tejió la Ley 7, quien la operacionalizó después de que Tomás Rivera Chats y Jennifer González aprobaran la Ley 7 para destruir el servicio público. Ese es Barry Briman. Y ustedes dirán, ah, caramba, pero Barry Briman, pues claro, era inversionista, pues estaba en el mundo ese del desarrollo y por eso le dieron y por eso están los políticos ahí. No. No, Barry Briman tiene una intención mayor en el Partido Nuevo Progresista. Y fíjense a quién le dio dinero Barry Briman desde el 2013 hasta el 2017. Y es importante, y ahora voy a conectar esto con una línea importante de la historia que trajo Sharon Minelli Pérez en esa historia sobre la alegación de culpa de Barry Briman. Porque si tenía un decreto, tenía que vivir en Puerto Rico. La ley se creó en el 2012. En el 2013 le dio dinero Barry Briman al Partido Popular. Estaba clarito, hay que darle a los dos por si acaso. De hecho, en el 2013 ganó, 2012 ganó Alejandro García Padilla. En el 2013 también le dio a un comité de acción política Estadistas Unidos en San Juan. En el 2017, en el año del huracán María, ya le daba dinero al Partido Nuevo Progresista. Pero ustedes dirán, pues Barry tenía un decreto, vivía en Puerto Rico. No. Barry vivía en Nueva York. Y en el 2016 le quitaron el decreto. Es decir, no tenía decreto. Pero no sabemos por qué Barry Briman todavía tenía todo el interés de darle dinero al Partido Nuevo Progresista. Y fíjense a quién le dio dinero en el 2020, a Pedro Pierluisi y al Partido Nuevo Progresista. Me dicen a mí que estos no son realmente los que entran a buscar la manera de no pagar impuestos en Estados Unidos, evadir contribuciones, no vivir en Puerto Rico. Y más tarde, ahí los vemos. Este es como el cuarto que hemos visto acusado por lo mismo. Por problemas en las inversiones, por problemas con fraude en los negocios que hacen. Este es como el cuarto. Y esta no es la manera en que el Partido Nuevo Progresista se ha instalado en el poder elección tras elección. Que es una manera que definitivamente lo ha copiado o lo ha traído igualmente el Partido Popular, y ahí lo hemos visto elección tras elección, con el problema de que han tenido muy poco apego al electorado por razón, a mi juicio, de un muy mal proyecto
como partido político, y ahí está el Partido Popular. Pero el Partido Nuevo Progresista apuesta a esto, a que gente como Barry Briman existan para seguirles dando dinero para hacer campaña y mentirle al país y hablarle mal de las candidaturas independientes y hablarle mal de los que supuestamente protestamos porque somos comunistas, de la prensa comunista, como la llama Tomás Rivera Chats, de los izquierdosos, de los aliancistas porque se juntan para hacerle daño y para tratar de derrotar la unión que existe o la relación que hay entre Puerto Rico y Estados Unidos, y finalmente cuando ellos ganan es que se van los fondos federales. Pero ahora yo quiero llevarlos a lo que me parece es el análisis cruzado de hoy, y es la muerte de Pepe Mujica. Pepe Mujica, como ustedes saben, estaba enfermo, tenía cáncer, llevó un rato con ese cáncer. Pepe Mujica, como dije al inicio, fue un guerrillero y un preso político tupamaro en el Uruguay, que salió y continuó su labor, su diligencia o militancia con relación a los movimientos progresistas en el Uruguay. Se alineó en lo que hoy se conoce como el movimiento popular, participó, como dije, de los tupamaros, y más tarde, en ese esfuerzo democrático y caminando hacia lo que creía que era la justicia para los pobres, la igualdad y el desarrollo de un país que fuera mejor, corrió para ser diputado, ganó, y más tarde para ser presidente, y ganó. Que Pepe Mujica vivió promulgando lo que creyó en todo momento, que era que esa equidad tenía que vivirse desde el punto de vista personal y político de las personas que lo manifestaban. Y esta imagen con Francia Márquez es una imagen que trae la vicepresidenta de Colombia en el contexto de la muerte de Pepe Mujica, con un mensaje que a mí me parece que es el que yo quiero traerles de todo lo que se ha dicho. Me parece el más revelador y el más que se apega a lo que fue Pepe Mujica. Además de lamentar su muerte, dice Francia Márquez, fue un hombre que eligió vivir como pensaba y que dedicó su vida a luchar por la justicia social, la paz y la unidad de nuestros pueblos. Su legado no está solo en sus palabras sabias, sino en su amor por la tierra, en su permanente llamado a poner la política al servicio de la gente. Nos enseñó que se puede hacer política con las manos limpias, el corazón abierto y la tierra. Mis condolencias a Lucía. Lucía Topolansky es su esposa de toda la vida, compañera fue su compañera de siempre. Al pueblo uruguayo y a toda nuestra América, que hoy despide a uno de sus más grandes líderes. Que su siembra de conciencia, solidaridad y humanidad sea la cosecha de las generaciones por venir. Cuando Francia Márquez dice esto, sobre todo con lo que me gustaría que nos quedáramos hoy, es con esto de que un líder haya puesto la política al servicio del país. Que eso que se conjuga en la ideología y en las mejores estrategias políticas para dirigir un país, sea lo que cada votante, cada persona que vive en un país supuestamente democrático, entienda que es lo que debe ocurrir con los que elige. Lo que Puerto Rico vive hoy es lo peor que ha vivido en su historia desde el punto de vista de su liderato. Cada vez que nosotros hacemos una investigación tenemos que cazar a quién le da dinero ese que hoy está siendo señalado como truqueando en una agencia pública.
Cada vez que hacemos una investigación tenemos que buscar cómo vive ese político que nos están diciendo que con lo que gana no da para tener todo lo que tiene. De eso estamos hablando cuando se vive y se construye un liderato político que pone la política al servicio del país y no al servicio del partido ni de su bolsillo. Y yo quiero terminar con un video espectacular. Amén de decir que Pepe Mujica fue tan humilde siempre. Vivió en su misma casa de toda la vida, sembró la tierra, pero tenía este carro por carro, sin escolta, sin nadie que lo llevara, sin chofer. Vivió como un servidor público, como cualquiera puede vivir con estos niveles de humildad. Yo voy a cerrar con ese video, 3 minutos y 21 segundos. Yo lo hice a propósito porque al final yo creo que nos iba a quedar mejor, porque es realmente revelador y es en sus palabras. Así es que los voy a dejar con eso, pero me voy a despedir. Mañana es otro día, mañana es otro Noticias con Café a las 8 de la mañana. No se olviden que pueden siempre donar a nuestro proyecto a través de este chat, bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito, e igualmente pueden enviar cheques o giros postales a la dirección que Rodrigo Otero Goico les da al final de este programa, y en la ATH Móvil, Bonitas Radio y Fundación Periodismo 21. Los dejo con el maravilloso video. Nos vemos mañana a las 8 en otro Noticias con Café. Que descansen. La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. Vivirla al tope, con generosidad. Quiero el progreso material, pero quiero antes que nada el amor a la vida. Porque el crecimiento económico no puede ser una finalidad, tiene que ser un medio. Lo fundamental, cómo pasa la gente por la vida. Si tiene tiempo para cultivar lo único valedero, los afectos. ¿Y qué son los afectos? El amor explosivo cuando sos joven. Sí, los hijos, la familia, los amigos. Y cuando sos viejo, el amor de una dulce costumbre, una mansedumbre melancólica y un truco, un entretenimiento, hablando cuentos con los que hemos vivido, porque al fin y al cabo, ¿qué mierda nos llevamos cuando nos vamos en un cajón? Por eso, compañero, es muy larga, sinuosa y compleja la lucha que hay por delante. Pero ¿qué sentido tiene la vida si nos quitan la esperanza de soñar con un mundo un poco mejor? No lo dudes. Si tuviera 2 vidas, las gastaría entera para ayudar tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar. No me voy. Estoy llegando. Me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo. La curva
Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.